Children, go where I send thee. Oh, shall I send thee? I shall send thee one by one, 'cause one was a little bitty baby, wrapped in swaddling clothing, lying in a... Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Aparte, para el día de hoy, que es nuestro 10º programa ya, tenemos un invitado muy especial que no voy a presentar todavía porque quiero primero provocar a la mesa con el siguiente descubrimiento que tuve intentando prepararme para esta conversación de hoy. Resulta que en la ciudad de Buenos Aires hay una escuela normal que tiene en su himno los siguientes 2 versos. El maestro joven que en hora sagrada enseña a los niños belleza y verdad. ¿Qué más es pues el oficio del maestro, cierto? Y por eso tenemos aquí a Cristian, profesor de música, que antes que contar cuáles son sus pergaminos, que son muchos y muy importantes, les comparto cómo fue mi primer contacto con él. Imagínense que eso fue más o menos en el año 2010, yo tendría 12 años más o menos, y lo invitamos aquí al Gimnasio Internacional de Medellín. Bueno, no lo invitamos a él, invitamos al Colegio Soleira, a nuestro Festival de la Canción, y llegó un director muy joven con unos muchachos armados de canecas, tubos, palos, una cosa increíble. Y nosotros ahí mismo, pues muchachitos de 12 años, qué locos nos metieron en el colegio. Cuando yo recuerdo la presentación de ellos fue una de las últimas de la tarde y se montan esos loquitos en el escenario con sus canecas, sus palos, sus tubos y nos dejan a todos callados con esa muestra de percusión, de canto, y sobre todo lo impresionante era lo acompasados, lo compaginado que funcionaba ese montaje, y eran muchachos pues no mucho más grandes que yo. Sí, yo sí los reconocía un poco más grandes, pero no eran mucho más grandes que yo. Y ese director, como les digo, era Cristian, que está aquí con nosotros, licenciado en música, magíster en gerencia de proyectos sociales, y sobre todo, digo yo, porque es una cosa con la que impregna todo lo que emprende, maestro de música Orff. Ernesto, te saludo. ¿Qué pensabas vos? ¿Si llegábamos a 10 programas o esto es sorpresivo como para mí? No, yo acabo de recordarlo antes de entrar aquí al lugar de grabación. Acabo de recordarlo, y es que fueron muchos los días, los meses en que Juan Luis me insistía, hagamos un programa, y yo algún día cansado literalmente le dije, bueno, listo, monte a ver de qué se trata. Y véanme aquí, soy el primero en estar a la cita, a la hora, porque ha sido y es un descubrimiento, ya lo había declarado en otra ocasión anterior, es un descubrimiento no solo técnico, no primeramente técnico, es un descubrimiento esencialmente didáctico. Y bueno, la didáctica para mí es y ha sido una de mis pasiones más importantes. El tema de qué y cómo es que algo se vuelve efectivo a la hora de enseñar. Y esto es lo que nos ha pasado y lo que me ha pasado a mí. Yo dediqué prácticamente toda mi vida profesional a ser, como decía uno de mis hijos, cuando era muy chiquito y le preguntaron en la escuela, al entrar le preguntaron, ¿su papá qué profesión tiene? Y él se quedó pensando y al final concluyó, vea, mi papá es maestro de maestros. Así me tituló mi hijo cuando era muy bebé. Entonces yo prácticamente toda mi vida profesional, he estado alrededor del tema de cómo formar
maestros. Eso, maestros que dediquen su vida a la belleza, a la verdad y el bien. Entonces, y este podcast nunca estuvo en mi paleta como maestro y creo que es una de las experiencias más satisfactorias y placenteras. Satisfactoria en cuanto que lo que reportan los oyentes es eso, aprenden. Y placentera es que aquí estoy es siempre sometido al examen desde afuera de lo que ha sido mi experiencia de maestro. Y esa es un placer. La introspección es un placer que la vida activa no nos deja mucho tiempo para eso. Muchas gracias, Juan Luis, y me disculpan que me haya extendido, pero sí, la pregunta es muy provocadora. Estoy verdaderamente transformado y rejuvenecido. Qué bien, Ernesto. ¿Y te parece si le damos entrada a nuestro invitado de hoy, el maestro Cristian Gómez, que es nuestra sorpresa para este 10º programa para todos nuestros oyentes? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu vida? Hace tiempo no nos veíamos. Juan, muy bien, muchas gracias. Un placer de estar aquí compartiendo con ustedes. Agradezco mucho la invitación y además la presentación que haces, que es muy bella. Hay un detalle que me parece importante mencionar. Yo vine a la institución, al Gimnasio Internacional, eso fue aproximadamente en el año 2010, pero luego volví en el 2017 como maestro gimnasiano, lugar donde, muy coloquialmente lo voy a decir, se juntó el hambre, las ganas y la necesidad, justamente porque encuentro dentro de mi experiencia en el enfoque ORF un terreno muy abonado, con un despliegue maravilloso de la música y sobre todo pensado desde el ORF en el centro infantil. Entonces aprovecho también para saludar a Ernesto García, ese maestro de maestros también ha sido mi maestro y es un placer compartir con él también en este encuentro. Bien, listo, entonces entremos en materia. Lo primero que quiero que conversemos hoy es una cosa que yo no sé, tengo que declarar que yo soy bastante lego en la enseñanza de la música especialmente. Entonces yo creo que es una pregunta más bien típica, pero semejantes maestros que están aquí conmigo, pues quiero escucharlos. Entonces conversemos. ¿La música es para todo el mundo o es una cosa para pocos, para privilegiados, para dotados incluso, digámoslo? ¿Quién se anima primero? Bueno, yo creo que la música es un derecho que todos tenemos por naturaleza. Todos debemos despertar la musicalidad. No puede ser concebida para las élites y debe ser un derecho fundamental para todos los ciudadanos. Ese es mi pensamiento que tengo respecto a la música. Y sobre todo si la pensamos en la importancia de la misma en las instituciones educativas, en los colegios, la importancia de implementarla dentro de los currículos. Porque finalmente en un programa que ustedes realizaron, hablaron justamente de la música en la escuela. Ernesto mencionaba algo muy bello y era la música. ¿Cuál es el fin de la música? No hay ningún fin. La música es el despertar en el ser humano, el ser un buen ser humano. Eso es básicamente lo que considero respecto a tu pregunta, Juan. Y déjame, yo ahí me meto porque es profundo el tema. Y como en otras ocasiones, justamente hace un par de días, no, tal vez ayer nomás, estaba meditando yo sobre ese problema de otra manera. Porque en una elaboración sobre cuál es el carácter fundamental del maestro de infancia en el siglo XXI, en condiciones de posverdad. Y mi argumento es, y ahora cada día lo tengo más claro,
porque ese argumento fue muy antiguo. Cuando yo llegué a Medellín, en ese momento el país estaba pensando de nuevo el problema de la formación de los maestros de infancia, las escuelas normales. Alberto Echeverry, mi maestro, me hizo el honor de invitarme a su comité de trabajo sobre la reforma de las escuelas normales. Y ahí yo presenté una tesis que desde entonces ya reclamaba que en las escuelas normales, que son las que forman en principio las maestras de infancia, pero por prolongación, las facultades de educación preescolar, decía yo, escuela normal y facultad de educación preescolar, antes que enseñar psicología, deberían hacer lo que en el Gimnasio Internacional de Medellín sí tuvimos ocasión de hacer, y que fue con Cristian, muy particularmente con Cristian, que se concretó. Y es que una de las tareas obligatorias de las maestras en el centro infantil, de todas las maestras en el centro infantil, es ellas mismas formar un coro. Si no, no tienen autoridad para educar niños, ellas no son maestras de música, ellas son maestras de infancia. Y la tarea primordial de las maestras de infancia es cantar. Es cantar y es danzar y por eso en la didáctica del juego se acuña ahí, en el concepto de que la infancia es música. Primero en Platón y muy concretamente en Orff. Es que cuando tú mencionas Orff ya estás en el mundo de lo que dice Cristian. La música no es solo un derecho universal, es una condición esencial del alma humana. Y cuando digo el alma humana, digo la fantasía. Ahora, el aprendizaje de los lenguajes musicales, etcétera, ya es otra historia. Y sí, yo sí creo que una sociedad progresiva, una sociedad que piense de verdad en la felicidad, debería comprometerse a que todos sus niños en la cuna sean músicos, y músicos en el sentido de buscadores de meterse en un coro, en un ensamble, lo que sea, que es un poco la experiencia que tú narras, es el cuento del Storm. Uh-huh. Y es eso, todo el mundo tiene que hacer música estructurada, bajo lenguaje. Los maestros tenemos que aprender eso. Bien, entonces eso encadena bien con la siguiente pregunta, que esta sí es quizá un poco menos usual. Y es, bueno, entonces todos los maestros podrían ser maestros de música. Porque es que pensaba en esto, hace unos días el Ministerio de Educación aquí en Colombia anunció el interés, el deseo de volver a incluir en la educación obligatoria algún componente relacionado con la música. Es todavía, hasta donde yo lo logré desentrañar, una idea muy incipiente, una cosa que apenas se está gestando, pero entonces ahí mismo muchos profesores y profesores que yo conozco preocupadísimos que donde a ellos les toque ser profes de música, no, pues básicamente tienen que ir buscando otro oficio, creen ellos. Entonces, ¿qué les decimos a esos profes? O sea, por lo que les alcanzo a entender, pareciera que también todo maestro puede llegar a ser un maestro de música. Y a ver si no los tergiverso al decir que todo maestro incluso es un maestro de música. Le guste o no le guste, y lo sepa o no lo sepa, es maestro de música. Y ese es el punto. Y esa mención que haces, pero ya le voy a dar la palabra a Cristian, que tiene más autoridad específica sobre el tema, pero esa pregunta
todo maestro tendría, esa es la pregunta que en mi artículo, mi ponencia para la reforma de las normales, yo reivindicaba. Antes que psicología, incluso antes que pedagogía, las maestras de infancia deben ser formadas ellas mismas en la más alta musicalidad posible. Debe ser el eje estructurante de la formación de maestras de infancia. Ahora bien, en los hechos, como les mencioné, en el Gimnasio Internacional de Medellín, ya teniendo cierta madurez, logramos demostrar experimentalmente que sí, que todo maestro es maestro de música, y lo mejor que podemos hacer las instituciones de formación y los dirigentes de las escuelas es incluir y promover en la formación y la autoformación de sus maestros que incursionen en formaciones formales de música. Sí, totalmente de acuerdo, Ernesto. Y a mí me surge una pregunta que la he tenido durante muchos años, y justamente es que las facultades de música, las facultades de educación, de pedagogía, ¿por qué razón no han involucrado dentro de sus pensum la importancia de la música para la formación del maestro? Porque efectivamente es absolutamente necesario, y todo maestro de cualquier otra asignatura también debe estar facultado. Poniéndonos ya un poco técnicos, el maestro de música especializado sí debe estar encargado justamente de trabajar el desarrollo de las habilidades y competencias en lo musical, claro está, pero es que eso hace parte del camino. Previo a eso está el entusiasmo, la alegría, la felicidad que se adquiere a través del cantar, por ejemplo, que en el Gimnasio Internacional es una práctica constante. El cantar es absolutamente indispensable. Es un aprendizaje que surge a través de la felicidad, del disfrute. Pero mientras hablaba Cristian, me viene a la mente unas imágenes que me parecen fundamentales en este debate. Ninguno de los maestros que dice, no, si me ponen a ser maestro de música yo voy a renunciar, tengo que cambiar de oficio, porque yo a qué horas y cómo voy a hacer. Ninguno de ellos ha rechazado el hecho, y si lo rechaza no cambia nada las cosas, el hecho de que él es maestro de lenguaje. Si no hay otra opción, es que usted definitivamente, antes que ser maestro de historia, antes que ser maestro de lo que fuera, usted es maestro de lenguaje. Y de lenguaje entendido en el doble sentido, del lenguaje como facultad específica de autoconciencia, etcétera, o sea, asiento de la razón, pero también lengua nacional. Y podríamos decir lo mismo en la educación infantil, en los programas de formación de los maestros de infancia, generalmente no hay formación en lenguaje. Y en la vida práctica, en los colegios, los estamentos rectorales, los estamentos directivos, particularmente los estamentos que tienen que ver con la calidad académica, saben que el problema de la calidad del lenguaje que usan sus maestros en la vida diaria es determinante de la calidad académica que el colegio produce. Entonces, el tema con la música está más velado, más, digámoslo así, más sepultado por el pragmatismo, etcétera. Pero es exactamente lo mismo que el tema con el lenguaje.
si usted quiere lograr una institución escolar de mejor calidad en todo sentido y concretamente de mejor calidad académica, ponga a sus maestros a cantar y a bailar y a hacer educación física, pues gimnasia en el sentido de expresión corporal. Tanto como póngalos a hablar bien y a escribir bien y a leer bien, que son otras dimensiones que están en decadencia, dado pues el mundo en el que vivimos. Tomando en cuenta lo que dices, Ernesto, mientras hablabas pensaba en otro caso. Y me hago la pregunta, ¿el maestro de música tiene que renunciar entonces al lenguaje o tiene que renunciar a otras áreas del desarrollo humano en la escuela? Y pensé inmediatamente en un ejemplo claro, estando en esos tiempos mozos de joven, los que nombrabas ahorita, Juan. Un estudiante me pregunta, ¿para qué la música en el aula? Por ejemplo, ¿qué relación tiene con la matemática? Y en ese momento, pues quizás sale el ego del músico herido y no del maestro, no del docente que se va construyendo día a día. Salió mi acervo de conocimiento musical. Entonces decía, por ejemplo, Pitágoras, para definir la escala musical con la teoría de cuerdas, empecé a hablarle justamente de la consolidación de los acordes, de cómo se conforman, del serialismo y una cantidad de las distancias que hay, intervalos que hay entre una nota y otra, y eso fue la justificación que yo le di desde la importancia de la música en la educación y cómo funciona también para impactar otras áreas importantes como la matemática. Y hoy que venía a este programa, me pregunté nuevamente por esa pregunta y tengo una concepción absolutamente diferente a la que le respondí a ese estudiante que fue mi maestro en ese momento. Y fue que justamente la música, si la vemos simplemente como música, es como un producto, que es la sumatoria de 1 más 1 más 1 más 1 da tanto y da un producto. Pero si lo pensamos más bien como una multiplicación en el aula, cada uno de los integrantes del desarrollo de la musicalidad del grupo es importante. Y por ejemplo, si uno de ellos no suma, es 0 y no va a haber un producto. Entonces, la música dentro del aula es sumamente importante justamente porque no solamente es el desarrollo de esas habilidades y de esas competencias musicales, es un abanico de amplias posibilidades humanas. Quiero preguntarle a Cristian en este pasaje de la conversación una suerte de dato biográfico que a mí me genera curiosidad en este momento, y es, bueno, vos te acercaste primero a la sensibilidad por lo que acá hemos llamado humanitas, pero digamos ese sentido de humanidad, esa idea de humanidad, primero a través de la música, o primero fuiste maestro, o siempre fuiste maestro de música. ¿Cómo fue ese giro en tu vida? Juan, esa pregunta está muy dura porque no sé cuál de las dos fue primero, porque tuve la fortuna de ser hijo, o soy hijo de una maestra que siempre me involucró en sus planeaciones, en sus desafíos como maestra en el aula. Me invitó a su institución educativa muchas veces, incluso terminé ayudándole a evaluar muchas veces. A propósito, un saludo para ella. Pero a su vez siempre estuvo presente la música, siempre estuvo allí. Primero en la academia fue la formación como músico. Ahora cuando empiezo a pasar de la didáctica del juego a la didáctica de la razón en mi desarrollo, entiendo que en ese periodo primero fue la música, como violonchelista que soy, y por azares de la vida terminé siendo maestro. Esa es la realidad de mi trayectoria, y creo que en algún momento la fusión de ambas competencias fue muy importante para mi desarrollo y
y los alcances que puedo nombrar pues con gran alegría en momentos de diálogo con los amigos, porque nos encontramos con cosas comunes que nos generan gran satisfacción y gran alegría como con el maestro Ernesto. Es que yo me imagino que si yo le digo al maestro Cristian, oiga, mañana tiene que dar clase de genética en octavo, yo sé primero que no se asusta y que al otro día va a llegar con canecas, tarros y palos y algo saca por ese lado. ¿O me equivoco? Totalmente de acuerdo con tu percepción, mi querido amigo. Eso sí, con el ORF por delante. Bien, antes de entrar a esa especificación que quiero que conversemos, que es la magia del método Orff, quiero compartirles una cosa que estuve pensando a partir de un pasaje que ya les voy a leer, y es que como que el maestro, lo pensé desde el programa pasado cuando Ernesto hablaba de la música, que entonces el maestro de música de alguna forma también, o sobre todo es maestro de silencio, ¿cierto? Es maestro de atención. Y quiero leer un pasaje de la Paideia de Jagger que probablemente no sea el más fino en términos de reflejar la dialéctica histórica griega, pero que creo que tiene una cosita muy interesante respecto a la función del maestro de música, a diferencia, por ejemplo, del jurado de música, del que juzga la calidad de la música. El pasaje dice lo siguiente: la conservación en toda su pureza de los distintos géneros y de su carácter, de los himnos, de las trenodías, de los peanes, de los ditirambos y de los gnomos, garantizó durante largo tiempo la fidelidad de la rigurosa tradición musical de los siglos pasados, sin que ni los silbidos, ni los gritos, ni el aplauso de la multitud influyesen para nada en el arte. Los peritos en la paideusis podían escuchar sin interrupciones hasta el final, y la masa manteníase disciplinada bajo la batuta del guardador del orden. Pero luego vino otra época en la que gentes con grandes dotes poéticas, pero sin discernimiento alguno en cuanto al contenido normativo del arte, impulsadas por un éxtasis báquico y arrastradas por los simples sentidos, confundían los ditirambos con los peanes y los himnos con los trenos, intentando imitar con la cítara los efectos ruidosos de la música de flauta. Borraban todas las fronteras y se creían con derecho a todo lo que excitaba de algún modo los goces de los sentidos, pues, llevadas por su ignorancia, no creían que en el campo de lo musical rigiese ninguna clase de normas para distinguir lo verdadero de lo falso. De ese modo, se imponía la ausencia de leyes en el reino de las musas y se incitaba a la masa a la locura de juzgar estas cosas y de exteriorizar sus juicios con estrepitosas manifestaciones. Y miren cómo el pasaje es muy largo, pero hay una mención muy concreta a un personaje muy importante, el que lleva la batuta, el que guarda el orden, y que entre los griegos es el que cuida el silencio, según alcanzo a entender ahí en Jagger, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar de eso, porque me parece que es una buena puerta para entrar al mundo del método Orff. Cristian, ¿qué es el método Orff y qué importancia tiene ahí el silencio y sobre todo ligado a la atención? Bueno, el concepto de método está muy en discusión en este momento. Se habla ahora mucho del enfoque. Es el enfoque y como lo dice uno de los maestros que tuve, maestro Doug Butkin, él en algún momento en un avión se encontró con un maestro de una institución educativa norteamericana y le preguntó qué era justamente el método Orff o el enfoque Orff, para entrar en contexto de que ahora es enfoque Orff. Y él le contestó, como alguna vez respondió Louis Armstrong, el gran trompetista y jazzista norteamericano, cuando le preguntaron qué era el jazz, y su respuesta fue: cuando tú defines qué es el jazz, deja de existir. Y esa fue la respuesta que le dio Gudotkin al maestro de música. Es tan amplio el Orff que expresarlo con palabras no va a ser fácil, pero
Si tengo que hablar de algo claro, tengo que nombrar que debe estar presente el cuerpo, la música, el movimiento, la expresión corporal, la literatura y otras áreas del arte en cooperación con la música. Eso básicamente es como defino el ORF, donde termino diciendo que este enfoque posibilita que se aprenda, si vamos a hablar de la música, se aprenda la música sin sacrificar el derecho natural que tienen los niños de aprender, la felicidad que produce el aprendizaje. El silencio, yendo a la pregunta que nos haces del silencio, la música sin silencio no existe. El silencio, aparte de que es una propiedad fundamental de la música, en el aula debe ser permanente. Cuando digo permanente, no lo veamos desde lo literal, el silencio de la ausencia del sonido, sino ese silencio que invita en el aula a que hayan ejercicios de creatividad, ejercicios de interacción con el otro. Para mí ese es el silencio que debe existir en el aula y es fundamental. Música y silencio deben ir de la mano en el ejercicio musical y en el ejercicio docente. Yo ahí quisiera complementar dos cositas básicas para no extenderme mucho, porque además la palabra autorizada de Cristian pues obviamente es mucho más compleja y completa. Pero ante la pregunta, ¿qué es el método ORF? Que también yo creo que fui el primero que te enseñé que no es el método, sino el enfoque. Hace muchos años yo aprendí y entendí que el método ORF o el enfoque ORF, y voy a seguir en el enfoque ORF, no es un enfoque de música, sino un enfoque de pedagogía. El enfoque ORF es un enfoque sobre la esencia del alma humana, esencia que naturalmente está en la infancia antes de que yo me la tire, antes de que yo la formatee. Y eso es lo que busca el enfoque ORF, la condición humana en su máximo potencial de utopía, que los griegos llamaban paideia, justamente. La paideia en los griegos es la ilusión, el ideal, el compromiso de la sociedad de darle la mejor posibilidad a esa condición humana originaria. ¿Y cuál es la condición humana originaria? Ponérnoslo en otros términos, ¿qué es lo que nos diferencia a los humanos de los demás animales, sobre todo los animales más desarrollados por el hombre? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué diferencia en la mamá, en la percepción de la mamá? ¿Qué diferencia al bebé recién nacido de un gato, de su gato muy querido y muy brincón y muy lindo y muy feliz? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hace al hombre, al ser humano, humano? Hay que acortar el cuento porque el tiempo no es largo, no es infinito, pero yo quiero dejarlo aquí. La diferencia es la fantasía. Claro que el gato también sueña y también tiene deseo y también tiene voluntad. Herbert ya lo decía, en los animales superiores se ve un rudimento de voluntad, de moralidad, de voluntad, pero no de voluntad, de moralidad. ¿Y cuál es la distancia y la diferencia? La fantasía. El tema de la fantasía pues es larguísimo y complejo, pero dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque la pregunta por el silencio en el método ORF, ahí sí voy más lejos de lo que se ha dicho aquí, no es
la batuta. Ese pasaje de Jäger es muy interesante, pero es un discurso ya hoy día muy bueno, en discusión finalmente, porque claro, cuando Jäger escribe en los años 30, la teoría del caos apenas estaba empezando a ser el caos. Hoy el caos ya lo vemos de otra manera muy distinta. Pero el tema del silencio en el enfoque Orff no tiene que ver con el silencio exterior, sino que tiene que ver con justamente la introspección, el mirar hacia adentro, el sentir, el hacerse cargo de lo que siento, y lo que siento es siempre música. Antes del lenguaje, antes de la lengua, incluso de la lengua, bueno, antes de la lengua nacional, para ser más concretos, porque la lengua materna, lo he dicho ya en otra ocasión, es la emergencia, sale del juego recíproco de la diada madre-hijo, que está regulado por los pulsos binarios que son musicales, ¿cierto? Pero el cuento es, el silencio no es, como decía Cristian, el silencio exterior. Es que el enfoque del silencio, en el enfoque Orff, se refiere expresamente a la introspección, que es la única manera de aprender música. Les cuento que preparándome para esta conversación, ya se han dado cuenta, me tuve que preparar mucho, tuve que caminar mucho para poder llegar aquí a hablar con ustedes. Estaba en YouTube viendo unos cuantos videos de ejercicios Orff, de maestros con sus muchachos, y entonces pues lo primero que me sorprendió es que uno encuentra maestros trabajando bajo la estructura del enfoque Orff, con muchachos muy chiquitos, muchachos de, yo estimo, 3, 4 años, ya haciendo unos ejercicios, pero además logran una sincronía esos muchachos que lo sorprenden a uno. Pero una cosa que me llamó la atención y quiero preguntarte, Cristian, si esto fue una interpretación que yo hice excesivamente libre, guiado por mi prejuicio, pero es como que el maestro Orff tiene una magia de cuando juzga una alteración en el ejercicio como un error, y entonces ahí mismo detiene y vuelven a empezar y retoman el ejercicio, pero a veces permite variaciones que introduce a alguno de los muchachitos, uno los ve pues como sentados en ronda sobre todo, y entonces uno empieza a ver cómo esos muchachitos empiezan a tomar esa variación todos y se logra mantener la armonía. Me parece que parte del ejercicio del maestro que está guiado por el enfoque Orff es como juzgar esas variaciones, cuándo es precisamente variación y cuándo es como error. Y lo otro, la edad, o sea, desde en qué momento y hasta qué punto alcanza el enfoque Orff. Bueno, Juan, yo tengo que nombrar que lo que tú puedes observar a través de un video en YouTube, eso es parte del Orff, que es la música en conjunto. Pero detrás de eso hay muchísimas otras cosas. Vamos a poner un ejemplo claro. Vamos a pensarnos en el centro infantil, en nivel 0. ¿Qué edades están en eso? 3 años. 3 años. Si vamos a hablar como competencia, el ritmo como tal todavía no está desarrollado. No existe, el ritmo no existe. Pero la exploración es una necesidad, aparte del sujeto, del niño en este caso, la exploración. Y en este caso uno sabe que el ritmo no está definido aún. ¿Cómo voy en este caso a sesgar el proceso de exploración del niño? No, entonces el niño, y esto suena hasta muy filosófico, y en ese ejercicio de introspección al que nos invita a pensar Ernesto, a través de esa exploración el ritmo llega.
la musicalidad empieza a emerger. Y cuando emerge... Si me permites, déjame, me meto ahí la cucharada. Claro que sí, Ernesto. Antes que lo que aquí estamos llamando ritmo, lo que trae, digámoslo así, el genoma del bebé es pulsos. Y el ORF gira alrededor de los pulsos, antes que de los ritmos. Es correcto. Y es ahí donde ustedes, los supermaestros ORF, son recontra especialistas. No pelear con los pulsos que son caóticos, sino sacar de ahí, de los pulsos caóticos de toda bioquímica, porque es que esos son pulsos bioquímicos, que son caóticos, sacar ritmos. Ese es el primer mandato del maestro Orff, creo yo, pues, como yo lo enseño. Estoy de acuerdo, sin embargo, esas reflexiones, el maestro que piensa que está haciendo Orff en ese momento, cuando inicia su vida como maestro Orff, probablemente no lo piensa, sino que lo va construyendo. Lo va construyendo hasta el punto que ya llega el momento del disfrute. Entonces, para llegar a esos productos que tú alcanzaste, Juan, hay un proceso largo, pero siempre va a ser exitoso, siempre. Sobre todo porque empiezan a aparecer el movimiento, el despliegue corporal, el gobierno del cuerpo, el canto, aparecen la interacción con el otro, el asumir un rol, y que además desde lo musical el Orff tiene unas técnicas, por ejemplo la pentatonía, que es una escala milenaria, con instrumentos, que en el Orff también hay una organología que también es milenaria, y que hacen eco justamente de la armonía. Entonces, cuando emerge el ritmo, emerge a través de la armonía, del estado que produce la pentatonía en el ser. Y ahí es cuando se despliega además la capacidad de improvisación. Entonces, no tenemos que esperar a que un estudiante esté por los 12 años para empezar a hacer sus composiciones. En el aula, a través de la intuición, de la improvisación, puede empezar a improvisar. A improvisar, porque muchas veces hemos pensado que justamente la composición musical es para ser estocados por los dioses, y entonces viene a nuestra mente Bach, Beethoven y los grandes de la música, pero este enfoque metodológico y didáctico y musical y pedagógico nos posibilita también ver que los niños también se sientan en la tranquilidad profunda de improvisar sin ningún sesgo, porque a veces bajo la mirada musical tradicional y ortodoxo eso es folclore, la improvisación. Yo quiero porque se nos va acabando el tiempo, entonces, pues, antes que nada, invitadísimo, Cristian, para nuestro programa 20 de una vez. Excelente poder seguir manteniendo esta conversación que yo creo que es pegar en el corazón de la didáctica y pegar en el corazón de la enseñanza. Y es, bueno, tocar con mucha elegancia y con arte el alma humana, ¿cierto? Entonces, como el tiempo va llegando a su fin, quiero compartir con todos los que nos están escuchando un dato histórico. La obra, llamémosla didáctica, que el propio Orff publicó, cuenta de 5 volúmenes, que son más o menos notas de sus propias experiencias de aula, de su propia investigación en el aula. Y entonces él declaraba en vida, hay una obra que logré encontrar que se llama Karl Orff, His Life and His Music, que el propio, y dice la obra que el propio Orff declaraba la sorpresa de lo que le pasó en esa experiencia de aula, de lo que más o menos lograba retomar en esos 5 tomos. Y el último de esos tomos
y quiero que pensemos en ese músico brillante que salvó del olvido a la música medieval europea y a la sensibilidad occidental, la interpretación que hizo Occidente de la música en el medioevo, y entonces nos deja, por ejemplo, esa obra tan conocida, tan críptica aún, que es el Carmina Burana, poniéndole el punto final a ese último de sus 5 volúmenes sobre didáctica de la música. Y lo remato con un pasaje del Fausto de Goethe que quiero leer con ustedes. Yo aún no estoy muy seguro de qué significa, pero creo que de eso se trata. Y el pasaje es el siguiente: que el desfile de las nubes y el manto de la niebla se despejen desde lo alto, aire en el follaje y viento en los juncos, y todo se habrá esfumado. Y bien, al menos con eso quiero terminar yo. ¿Qué nos dicen ustedes para cerrar esta conversación? Bueno, el reconocimiento por Carl Orff es gigante en mi corazón, pero también tengo que nombrar a su gran acompañante y maestra también, Gunit Kidman, con quien él pudo reflexionar mucho y llegar a estos 5 volúmenes que son tan importantes en el mundo del enfoque Orff. Cada uno de ellos tiene su magia, cada uno de ellos tiene sus estructuras. Desde lo musical hablando, hay uno de los volúmenes que está enmarcado en la pentatonía, otro en los modos griegos, musicalmente hablando, otro en los acordes mayores con sus subtónicas, y otro en los menores, y hay uno que concluye donde recoge todos los demás volúmenes. El trabajo de Orff fue increíble justamente porque él hace, tú lo nombraste ahorita, Juan, él hace un compendio de obras que son europeas, y con la conversación que tenemos hoy justamente empiezo a comprender muchas cosas que nunca había meditado sobre ello, y es que una buena forma de empezar a generar los ritmos es a través de la tradición. Y por eso tú ahorita, por fuera del set, me preguntabas que los volúmenes han sido adaptados en otras culturas, y justamente es por eso. Los volúmenes han sido también realizados en Brasil, están en portugués y hacen uso de las músicas tradicionales brasileñas. Hay una traducción al inglés, pero ahí sí está la traducción es de Bárbara Hasenbell y de Verena Marchat, y ellas sí lo traducen exactamente con las mismas músicas. Pero el Orff, y uno de los legados que nos deja el Orff, es que puede estar en el mundo entero, pero va a llegar más fácil a mí el ritmo y el desarrollo de habilidades y competencias musicales, pero es a través de lo que es más cercano a mi contexto, a mi realidad. En este caso, el Orff, cuando yo lo desarrollo, lo arraigo mucho en nuestras tradiciones musicales. Entonces quería hacer mención sobre ello, para concluir, hacer mención de Gunit Kidman, de los volúmenes, y de la relación estrecha que debe tener el desarrollo del Orff también con nuestras propias tradiciones. Yo solo tengo que agregar, muy cortico, que en balance, yo no sé si el propio Orff alguna vez lo pensó así, pero cuando yo llego a Orff en los años 70, me doy cuenta de que ahí lo que hay no es tratado de música, sino arqueología del alma humana. Y esa arqueología del alma humana, ¿cómo es que el hombre se hace y llegó a ser hombre? Porque es que en ese entonces, cuando Orff escribe, creíamos que el hombre tenía, la humanidad, lo humano del hombre tenía apenas 10.000 años. Pero la arqueología de la música nos muestra y nos enseña que la música estuvo siempre desde hace 1,5 millones de años, por lo menos, que tenemos documentado. Siglo XXI.
Esas son documentaciones que se han concretado en el siglo XXI. Antes no teníamos acceso a eso, pero ¿a dónde voy con la arqueología del alma humana? Y es eso, si tú quieres saber cuál es la identidad, vete, la identidad profunda de un pueblo, de una etnia, etcétera, vete a las músicas ancestrales, no tradicionales. Las ancestrales son más complejas. Y eso es parte de lo que descubre y documenta Orff cuando empieza a estandarizar y a canonizar lo que tú llamas, pues ustedes llaman la organología Orff. Es que lo más ancestral es los xilófonos. Es ancestral y es universal. Y la pentatonía y los modos griegos son lo que en ese momento él puede entender y encontrar como lo más primitivo, lo más originario, y en ese sentido originario, que da origen al alma humana. Es la arqueología del alma humana, y por eso esa cita de Goethe. Es que haciendo la arqueología, lo que pasa es que se despejan las nubes. Bueno, no, muchas gracias a ambos. Cristian, te reitero el agradecimiento por habernos acompañado. Las puertas de este taller siempre están abiertas para los maestros que como vos son profesionales del magisterio, profesionales en el sentido de que profesan lo que hacen, ¿cierto? Y en ese orden de ideas te agradezco en las dos direcciones, porque en parte este contacto lo pudimos retomar en la medida en que has venido escuchando algunos de nuestros programas, y eso ha sido, insisto, como ya lo he dicho en otras oportunidades, y hoy que es nuestro 10º episodio no quiero dejar de hacerlo, estrechar lazos alrededor de esa profesión, y podríamos decir, robándole la idea a Dewey, de ese credo que tenemos los que nos juntamos por esto. Quiero entonces hoy agradecer no a los nuevos oyentes, que fueron muchos. El programa de la semana pasada fue muy, muy exitoso, Ernesto, no sé si te diste cuenta, por primera vez logramos la cifra de 100 oyentes en el mismo día. Eso para nosotros, pues yo creo que es un gran logro. Entonces quiero agradecerle, por ejemplo, a Valeria, que ha estado ahí desde el comienzo y sobre todo además en la difusión del programa, también a María José, a Juan Gonzalo, y ha sido bonito porque hemos encontrado un nicho importante en profes, justamente los que mencionábamos hoy, profes de matemáticas. Muchos profes de matemáticas nos están oyendo, y muchos profes de música. Entonces quiero agradecer, ya mencioné algunos puntuales, pero quiero agradecer hoy a todos esos maestros que han estado desde el principio, y un poco también a que dejen la pena y nos escriban más, porque eso es lo que va a seguir nutriendo este programa. La idea es tejer comunidad, como lo dije ahorita, profesional. Y bueno, como me despido siempre, bueno, aquí Ernesto me hace una señita, adelante. Sí, porque un estrato muy especial de esta comunidad son también, y muy significativos, los padres de familia. No los padres de familia del consejo de padres, no, los que por casualidad o lo que sea. Y en ese sentido sí quiero también pues pedirle a quienes ya son nuestros adeptos que no lo cierren solo a maestros o a interesados en educación. Y pues los primeros interesados en la educación son las madres, los padres y las madres gestantes, por ejemplo. Es muy importante, me encantaría que las madres gestantes pudieran oír esto desde el principio.
Bueno, entonces la invitación es a comunicarse con nosotros a través de los canales que están disponibles. Los comentarios en YouTube, la encuesta que siempre abrimos en Spotify o en nuestra página web pedagogialibertaria.org. Ahí van a encontrar correos electrónicos, incluso creo que hay algún teléfono, una línea pues de WhatsApp en la que nos podrían contactar si lo desean. Y una vez más, esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar. Children, go where I send thee. Oh, shall I send thee? I shall send thee one by one, 'cause one was a little bitty baby, wrapped in swaddling clothing, lying